Bienvenidos a mi canal. Hoy veremos las dos posturas principales con las que se suele abordar el Holocausto. El llamado enfoque intencionalista y el enfoque estructuralista. Aquellos que sostienen el enfoque intencionalista, también llamado como hitlerismo, argumentan que el Holocausto fue el resultado de un plan deliberado de Adolf Hitler, pensando desde una fecha muy temprana y tenido como una prioridad. Según esta interpretación, las diversas etapas de la persecución de los judíos directamente derivan de la inflexible continuidad de los objetivos e intenciones de Hitler. Y la solución final debe ser vista como el resultado de una más o menos consistente política programada por Hitler e implementada siguiendo sus órdenes. Dentro de este enfoque tenemos como principal figura a Daniel Goldhagen. Este historiador estadounidense en su libro Los verdugos voluntarios de Hitler, escrito en 1996, sostiene que hubo tanto una decisión desde un principio de las autoridades nazis de llevar a cabo el genocidio, como voluntad de la población de volverse verdugos impulsadas por su odio hacia los judíos. Para el autor, la posibilidad de exterminar a los judíos dependía de 4 factores. Que los nazis decidieran hacerlo. Que dominaran el territorio donde residían los judíos. Que organizaran el exterminio. Y por último que los nazis indujeran a un gran número de personas a realizar la matanza. Respecto a este último punto, Goldhagen descarta las llamadas explicaciones convencionales, que son la de la obligación so pena de castigo, la obediencia ciega, la presión social, la indiferencia burocrática y la incomprensión de la magnitud de los hechos que estaban cometiendo. Para el autor, tales explicaciones solo caricaturizan a los perpetradores y dan por supuesta que estos tenían una actitud neutral e incluso condenatoria de sus propias acciones. Este historiador sostendrá que los perpetradores tenían la capacidad de comprender y juzgar la moralidad de sus acciones, además de que contaban con la posibilidad de intentar librarse de su deber de matar o de disminuir el sufrimiento de las víctimas. Pero, siguiendo el argumento de Goldhagen, los alemanes eran impulsados por una clase particular de antisemitismo, de cariz exterminador, ya presente desde antes de la llegada de los nazis al poder, pero que Hitler manipuló en función de sus fines, dando como resultado que los alemanes, luego de examinar sus convicciones y la moralidad de sus acciones, tuvieron la certeza de que los judíos debían morir y no quisieron negarse a cometer el genocidio. Para este historiador, la empresa genocida fue una empresa alemana, que implicó a toda la sociedad, que sabía de las matanzas, las apoyaba y en algunos casos participaba, y lo hacía en nombre de Alemania, no de los nazis. Frente a la postura intencionalista de Goldhagen se encuentra el enfoque funcionalista o de tipo estructuralista, el cual pone el acento en la manera improvisada y no sistemática de dar forma a las políticas nazis respecto de los judíos, viéndolas como respuestas improvisadas de una maquinaria de gobierno resquebrajada y desordenada. Aunque se afirma que esto produjo una inevitable escalada de radicalización, el exterminio físico concreto de los judíos fue planificado con anticipación, sino que surgió como una solución improvisada a los problemas administrativos del régimen. Dentro de esta perspectiva podemos encontrar a 2 autores que discuten directamente con la obra de Goldhagen. Estos son Christopher Browning y Hans Mommsen. Browning en su obra Aquellos hombres grises toma como caso de estudio, al igual que Goldhagen, el batallón de reserva policial 101 que actuaba en la Polonia ocupada, aunque en el argumento de ambos hay algunas similitudes, también habrán varias diferencias. Dentro de las coincidencias podemos mencionar que ambos autores concuerdan en la participación de numerosos alemanes corrientes en los asesinatos colectivos de judíos. Estos verdugos provenían de diferentes clases sociales y no mataron bajo amenaza o algún tipo de coacción. Otro punto en que están de acuerdo es en el voluntarismo que mostraron, algo de lo que el autor da cuenta en el caso de las llamadas cacerías de judíos. En estas cacerías, que ocurrían antes del inicio de la solución final, se buscaba y asesinaba a aquellos judíos que habían huido de los guetos o de los campos de labranza en los que trabajaban como esclavos. Dichas cacerías en las que participa el batallón de reserva policial 101 mostraban, según Browning, que los soldados y oficiales tenían altos grados de elección sobre participar o no de ellas, y aunque muchos no ocultaban su aversión abiertamente, también revela la existencia de una disposición constante para participar y una intención de matar hasta el último judío. En donde Browning muestra desacuerdo con Goldhagen es en la valoración del papel que desempeñó el antisemitismo en la historia alemana y en la valoración de las motivaciones de los alemanes corrientes que se convirtieron en asesinos del Holocausto. Respecto a la cuestión del antisemitismo,
Contrariamente a Goldhagen, que considera que en Alemania existía un solo antisemitismo de cariz eliminador, el autor sostiene que hay que hablar en plural ya que había distintos tipos de antisemitismos en Alemania. Por ejemplo, el antisemitismo de finales del siglo XIX sería de tipo xenófobo. Luego, entre 1912 y 1929 comenzó a crecer un antisemitismo de tipo quimérico o redentor que luego se volvería central en los nazis, pero incluso luego de 1933 y dentro del propio partido nazi había distintos antisemitismos, entre conservadores que solo querían una segregación y un núcleo de fanáticos para los cuales la cuestión judía era apremiante y se inclinaban por medidas radicales. Browning también sostiene que la mayoría de la población alemana no pidió ni ejerció presión para que se tomaran medidas en contra de los judíos. Respecto a las causas y contexto de las muestras de voluntarismo de los alemanes, Browning señala que Goldhagen cree que los alemanes corrientes simplemente querían ser verdugos del genocidio, se divirtieron siéndolo y mataban por placer. En cambio, él sostiene que las causas iban mucho más allá del antisemitismo, como las ambiciones imperiales en el este, el cariz colonial que la guerra tomó allí, el virulento anticomunismo o la noción de superioridad racial respecto a los otros pueblos como el eslavo. Browning además agrega que los alemanes no distinguían entre víctimas judías y no judías a la hora de ser verdugos. Otro punto que el autor considera que Goldhagen omite es la fuerte tradición autoritaria alemana que imponía hábitos de obediencia y que, como muestra el enfoque sociohistórico de Kellman y Hamilton, soldados y policías pueden hacer lo que se les mande aun si esto va contra sus valores, los mismos actos que por propia voluntad creerían malos, no los consideran como tales si el Estado los aprueba. La combinación de poner a los alemanes en el este, la imagen del enemigo judeo bolchevique y la deshumanización de las víctimas fueron suficientes para convertir a hombres corrientes en verdugos voluntarios. Hans Maamsan, en La delicada pátina de la civilización, sostiene que el Holocausto fue resultado de la participación de numerosas personas, desacreditando la noción de que la mayoría desconocía la magnitud de los crímenes. Critica a Goldhagen por no distinguir los diferentes tipos de antisemitismo en Alemania y por su perspectiva errónea de que el antisemitismo llevó a Hitler al poder, señalando que en ocasiones como las elecciones de 1932 o la Noche de los Cristales, la violencia antisemita no fue avalada por la mayoría de los alemanes. Maamsan sostiene que los judíos eran la minoría más perseguida y sugiere que si Alemania no hubiera sido derrotada en la guerra, el régimen nazi habría exterminado a otras poblaciones con igual brutalidad. Según Maamsan, en el exterminio de los judíos, la administración local y general desempeñó un papel crucial. Él sugiere que la explicación debe buscarse en los procesos fragmentados de toma de decisiones en el Tercer Reich, que favorecieron las iniciativas burocráticas improvisadas, promoviendo una radicalización acumulativa. Podemos encontrar a otros autores que se buscan hacer una síntesis entre ambas posturas. Estos son los casos de Philipp Burrin e Jan Kershaw. En Hitler y los judíos, Burrin destaca a Hitler como figura central y sugiere que antes de la invasión a la Unión Soviética en agosto de 1941, Hitler se inclinaba por la deportación de los judíos hacia el este tras la campaña rusa. Las dificultades en la Operación Barbarroja se ven como el catalizador del salto hacia el genocidio. Burrin argumenta que a través de la propagación de mensajes virulentos contra los judíos, Hitler buscaba enardecer a la población para lograr la victoria o aceptar la aniquilación en caso de derrota. El autor sostiene que el exterminio fue un crimen llevado a cabo principalmente por burócratas, impulsado por Hitler, quien tenía la última palabra y aprobó su implementación. Por el lado de Jan Kershaw, este sostiene que es necesario encontrar un equilibrio entre las dos posturas. Critica la tesis intencionalista, en particular su variante del Gran Plan, porque toma a Auschwitz como punto de partida y mira hacia atrás, sacando la conclusión de que la intención de Hitler fue la causa de la destrucción. Por el lado de la perspectiva estructuralista, critica que, al destacar la improvisación, se pasa por alto la fuerza motora de la intención y distorsiona el impulso de raíz ideológica. No obstante, considera que el enfoque funcionalista no niega la responsabilidad personal, política y moral de Hitler en el Holocausto, sino que lo inserta en un marco de referencia gubernamental. Kershaw sugiere que la obsesión ideológica de Hitler con los judíos impulsó el esfuerzo hacia la solución final, y que el proceso de radicalización acumulativa durante la guerra transformó la búsqueda de una solución territorial en la aniquilación total. Concluye que sin la voluntad fanática de Hitler,
el Holocausto probablemente no habría ocurrido, pero también destaca la colaboración activa de la Wehrmacht y la complicidad de la burocracia y los líderes de la industria alemana en su realización. ¿Tú por cuál postura te inclinas?